Buenos días, gracias por interesarse en la página de construcciones metálicas y de madera. En esta ocasión vamos a ver el módulo 4, resistencias de diseño, el capítulo E, compresión. Este capítulo tal vez es uno de los más importantes de la materia porque hacen a la investigación, al estudio de lo que son las inestabilidades más importantes que tienen las estructuras metálicas. Esto es inestabilidades globales o inestabilidades locales. Todas estas cuestiones tienen su desarrollo en este capítulo y son realmente de aplicación porque son cada vez que se fabrican las piezas con menores dimensiones y más esbeltas, obviamente los principios de las inestabilidades por las cargas críticas de pandeo son más evidentes y necesarias de tener que resolverlas. Bueno, vemos acá una obra emblemática en la fotografía para la ingeniería argentina, que fue la construcción de este viaducto de la Polvorilla, que todavía sigue en servicio. Es una obra de un puente ferroviario en curva. Para la época fue una obra de avanzada. Obviamente han pasado ya casi 90 años, o son 90 años de esta construcción singular, y que bueno, muestra aquí también acabadamente cómo son las posibilidades del acero para tomar este tipo de esfuerzos de compresión y resolverlas eficientemente. El contenido de lo que vamos a ver está acá representado. En principio, estudiar, hacer un análisis crítico de las secciones que se usan en miembros comprimidos, ver las eficiencias o las deficiencias que tienen cada una de ellas. Después, la parte más teórica, el estudio de las ecuaciones generales del equilibrio elástico para las inestabilidades, el estudio de la carga ideal, en donde se plantean hipótesis que muchas veces no pueden finalmente conseguirse totalmente, y después ir viendo las distintas influencias de las realidades, las columnas reales, es decir, aquellas que tienen cargas excéntricas, las influencias de las tensiones residuales, las influencias de las condiciones de apoyo. El punto 3 ya nos habla de lo que nos dicen los reglamentos, cómo se diseñan las columnas comprimidas. En principio con elementos no esbeltos. Adelanto acá que llamamos elementos a las partes componentes de la sección transversal. Por ejemplo, en un perfil doble T hay elementos del ala, del perfil, y hay elementos del alma del perfil. Ala y alma son los elementos de la sección transversal. Estos elementos pueden ser esbeltos o no esbeltos. Se los llama así cuando la relación entre el lado y el espesor son superiores a un valor de referencia. Y por eso es la distinción entre el diseño de columnas comprimidas con elementos no esbeltos y con los esbeltos. En el principio, los no esbeltos lo conforman todos aquellos perfiles en general, lo que llamamos laminados en caliente, que tienen relaciones de esbeltez de los elementos bajas. Por el contrario, los perfiles conformados en frío, que en general son de espesores menores porque están doblados con chapas, esos suelen ser columnas que tienen elementos esbeltos, y entonces los tratamos en el punto 4. Bueno, respecto a la bibliografía, sin duda es una cantidad de bibliografía muy extensa. Acá yo resumí la parte principal. En principio, los dos primeros textos se refieren a las teorías clásicas del estudio de las estabilidades. Son libros de consulta permanente, el Timoshenko y el Belusi. Son libros de estabilidades en general. Después un libro de estructuras de acero, el Bresler, es un clásico del libro de estructuras metálicas relativamente antiguo ya a esta altura, es del año 70. Y después algunos textos ya más actualizados, por ejemplo el McCormack en sus dos versiones, tanto la del método ASD como la del RFD. Ustedes tienen a la derecha la portada de lo que es el método RFD del McCormack, que es relativamente moderno, debe ser del año 2010 aproximadamente esta edición, la segunda edición.
Después hay artículos propios del CIRSO, en particular el ingeniero Oscar Miño de Rosario eh, presenta este texto respecto al pandeo en el campo real para barras de acero. Otro libro también de consulta permanente es el Johnson, Diseño Básico de Estructuras de Acero. Bueno, todos estos son libros que están en la facultad y se pueden consultar. Adicionalmente, para, para tablas de perfiles, para tener acceso a cuestiones un poco más constructivas, están los manuales. En este sentido, el STAL, que tiene el clásico, el acero en la construcción, el Stalin-Hausbau, que tiene obviamente todo lo que es la norma DIN, es un clásico dentro de las construcciones metálicas. El manual de proyecto de SIDOR, la siderúrgica del Orinoco, la venezolana, es un libro también interesante que está en la biblioteca. Y el manual, el clásico manual de la norma ISC, en el cual también se reflejan las cuestiones constructivas de las construcciones metálicas. Respecto a las especificaciones, bueno, la norma básica es la ANSI ISC 360, ya en la versión 2016 prácticamente, porque ha habido muy pocos cambios, pero sí estamos adoptando la 2016 para las construcciones de acero. Esta es la norma base que nosotros tenemos. No obstante, está claro que el reglamento nuestro, el CIRSOC, es del 2005, se ha hecho tomando como base la norma ISC del año 99, así que ya está un poquito atrasado. El CIRSOC en este sentido está trabajando en una norma, pero todavía no se ha resuelto como reglamento, pero están en esta fase de aprobación de la reglamentación. Pero sí, esta versión del 2005 ya es una versión bastante antigua respecto a las normas norteamericanas. Y por último, como referencia, un programa de apoyo que tiene al acero o ILAFA, que es el Instituto Latinoamericano del Hierro y del Acero, en sus artículos respecto a cuestiones pedagógicas, un módulo de compresión que lo ha hecho el ingeniero Soto Rodríguez de la Universidad Autónoma de México. Arranquemos entonces con el estudio de las secciones típicas para miembros comprimidos. En principio, secciones simples. Ahí las secciones tal vez más eficientes para trabajar a compresión son las secciones huecas. Y dentro de las secciones huecas, la circular tal vez es la que más eficiente, porque, bueno, además de las cuestiones de la plastificación, acá intervienen las cuestiones de la estabilidad. Y vamos a ver que la estabilidad está en función de la esbeltez de la pieza, llamando esbeltez global a la relación entre la longitud de la pieza y el radio de giro. Entonces, en la medida que tengamos áreas distribuidas respecto a los ejes de inercia principales, mejor distribuidas, es más repartidas hacia el exterior, más eficiente es la sección. En particular, si esta distribución es uniforme, como es la sección circular, no tiene ejes débiles o ejes fuertes, por lo tanto es fuerte en todas las direcciones. Y entonces concluimos que la sección hueca es tal vez la de mejor prestación para la solicitación de compresión. Bueno, se aparta un poquito lo que es la sección tubular cuadrada o la rectangular. La rectangular tiene obviamente un eje fuerte y un eje débil. Estas son tal vez secciones muy eficientes, pero el inconveniente de estas secciones radica básicamente en cómo se transmite en el apoyo, en los esfuerzos o cómo toma los esfuerzos este tipo de barras. Sobre todo, bueno, la sección circular tiene el inconveniente de no tener una posibilidad de realizar una unión a través de bulones, sino que necesita tener una chapa de frontal
para hacer una transferencia de los esfuerzos. Es decir, necesito algunos elementos adicionales que hemos visto en algunas fotografías anteriores, la dificultad que presentan estas secciones. O sea, que por un lado son bastante eficientes en lo que es la barra, pero tienen dificultades a la hora de transferir en los apoyos los esfuerzos. Después el segundo grupo trata sobre los perfiles laminados en caliente. Y acá hay dos tipos. Los perfiles de la izquierda son los perfiles en general más pesados, perfiles tipo H, y los de la derecha son los perfiles europeos, los IPN, los UPN y los ángulos. Respecto a los de los perfiles de las izquierdas, son perfiles en general que tienen un eje fuerte y un eje débil. Los perfiles laminados en caliente en general tienen elementos, alas o almas, que en general que son compactos, son no esbeltos, es decir, no existe la posibilidad de un pandeo local en los elementos, sino que el pandeo en general se produce por las esbelteces globales y no por la abolladura, sino por las esbelteces locales. Se produce por las esbelteces globales. Tienen dos ejes principales de inercia, uno más fuerte, obviamente el eje X es mucho más fuerte que el eje Y, pero las relaciones entre las inercias son, en general, no son tan grandes. En cambio, los perfiles de la derecha, el IPN fundamentalmente, el perfil europeo, el IPN está preparado para un perfil de uso para tomar flexión, solicitaciones de flexión, donde un eje, el X, es el eje fuerte y el otro es un eje débil. La relación entre las esbelteces de uno y del otro, si uno va a la tabla, va a ver que son del orden de 4 veces, 5 veces los radios de las inercias o los radios de giro de un eje respecto al otro eje. Entonces hay un eje fuertemente con mayor disposición de tomar cargas y uno con menor incapacidad. Y obviamente los perfiles tienen en el eje débil su comportamiento de mayor cantidad. Después el segundo perfil que vemos ahí es el perfil UPN. El perfil UPN tiene alguna prestación parecida a lo que es el IPN o el perfil WT, pero tiene la desventaja que tiene el centro de corte en forma excéntrica respecto al centro de gravedad. Es decir, al no coincidir el centro de corte con el centro de gravedad, una carga aplicada en el centro de gravedad produce efectos torsionales. Y esta es la dificultad que tiene este perfil. Tiene alguna suerte de deficiencia de tipo estructural porque no produce un efecto torsional de carácter secundario. Por último, el perfil ángulo es un perfil que decididamente no es bueno para tomar los fenómenos de compresión, pero como ya hemos visto, sí es bueno y muy bueno a la hora de realizar los empalmes o las uniones con otro tipo de perfiles o con una chapa de algodón. Todos estos perfiles de la serie B en general no tienen problemas de pandeo local. Respecto a los perfiles conformados en frío, estos perfiles conformados en frío les recuerdo que son perfiles que se realizan a partir de chapas, por lo tanto sus espesores son relativamente delgados. Estamos hablando de órdenes de 2 milímetros, 2 milímetros y medio, 3 milímetros de espesor. Con eso se conforma en frío, porque no es necesario tener una energía importante, justamente porque los espesores son relativamente chicos, y se puede conseguir los perfiles que ustedes están viendo, el perfil C, el perfil C regenizado, el perfil omega y el perfil ángulo. Ahora, todos estos perfiles, a imagen de semejanza de los laminados en caliente, tienen estos ejes principales de inercia fuertes respecto al eje X y alguna suerte de eje débil respecto al eje Y. Ahora, la diferencia con los perfiles laminados en caliente es que tiene muy posiblemente elementos, alas o almas, que son esbeltos. Quiere decir que son susceptibles a tomar efectos de pandeo local y no
pueden llegar prácticamente a plastificarse, no alcanzan a llegar a la plastificación porque primero se produce la rotura por abolladura. Bueno, estamos viendo ya secciones compuestas, es decir, secciones con más de un perfil. Y en este sentido, bueno, tal vez la sección típica para este tipo de desarrollos es la que ustedes ven ahí en esta sección, en el cual dos perfiles UPN se relacionan entre sí de modo de obtener inercias semejantes respecto a los dos ejes principales. Es decir, lo que antes en las secciones simples teníamos un eje fuerte y un eje débil, con esta conformación de secciones compuestas podemos lograr tener ejes de equivalente resistencia en los dos sentidos. Esta disposición es la que tal vez más se usa. Antiguamente se usaba esta otra disposición en la cual permitía que estas placas que se llaman cartelas, dispuestas a ambos lados de los perfiles, se pudieran abulonar en este punto y pudieran colocarse las llaves para ajustar los bulones. Bueno, hoy ya prácticamente no se usa más el abulonado, sino que prácticamente todo se usa soldado, y entonces esta es una sección donde estas cartelas se sueldan directamente a los perfiles principales por cuestiones de economía y por cuestiones de rapidez, y las secciones más utilizadas hoy son estas. Esta es una sección que también se usa bastante, una sección conectada con doble ángulo, es una sección bastante conveniente y que es de uso frecuente. Bueno, estas son variantes que no son de tanto uso. Las secciones, vuelvo a repetir, las secciones de este tipo, de doble ángulo, son bastante convenientes. Les recuerdo que siempre este tipo de secciones, en la cual tenemos dos caras planas perpendiculares que se unen en un mismo punto, resulta muy conveniente para trabajar con una chapa de nudo acá y generar bueno, vigas reticuladas con suficiente rapidez y suficientemente de construcciones sencillas. Y finalmente estos conforman los cordones de las cabriadas, por ejemplo. En general es un perfil típico para este tipo de construcción. El perfil de alas desiguales se dejó de fabricar en nuestro país hace mucho tiempo. Acá se presenta, bueno, esto es una figura de algún texto relativamente antiguo. Ya prácticamente se han dejado de fabricar estos porque no hay el consumo tan intenso de estos perfiles y se continuó su uso. Otra posibilidad es esta, la de la disposición de los ángulos en esta posición, en los cuales las cartelas se colocan en este eje en forma intermitente. Esta es una solución también aplicada. Y después, otro tipo en la sección C, con dos ejes inmateriales. Se llama eje inmaterial a los ejes, por ejemplo, el eje material acá está dado por el eje Y, porque se corta material. En cambio, el eje, en este caso ZZ, es un eje inmaterial porque no corta material. Vamos a ver que tienen comportamiento distinto el eje material que el eje inmaterial. En este caso, en los casos que estamos representando en los tipos C, los dos ejes son inmateriales. Acá hay una columna conformada por 4 ángulos. Se usa bastante este tipo de tipología. Tenemos los dos ejes inmateriales. ¿Por qué se usa? Porque es bastante eficiente, se dispone las masas de los perfiles resistentes en los extremos, y entonces hay buenas inercias generales para tener un buen momento de inercia y un buen radio de giro. Lógicamente, estos elementos tienen que estar unidos por cartelas o elementos diagonales, cruces, o que ya vamos a ver, para que lograr la eficiencia total de la pieza. Bueno, para visualizar más gráficamente cómo son el funcionamiento de estas secciones compuestas,
traje en esta filmina la posibilidad del desarrollo de un esquema de arrastramiento vertical, como es este que está acá, que lo tienen en detalle en esta figura. Y acá se ve el comportamiento de las secciones compuestas de esta forma, que permite, con una chapa de nudo a modo de separador, organizar la situación que está proyectada acá en este esquema. Esta es una columna compuesta, este es un ángulo en forma diagonal o constituido por dos ángulos, en realidad es una diagonal constituida por dos ángulos que también tiene una chapa de nudo que se intercepta en este nudo 12 con esta otra dirección perpendicular, también compuesta por dos ángulos, y cómo se organiza este tipo de estructura a partir de un nudo intermedio, intercalado entre las dos secciones, que de alguna forma me permite generar con uniones soldadas o con uniones ablonadas, estructurar de manera relativamente fácil, constructivamente, esta materialización. Lo que sí que hay que siempre considerar cuando se hacen estas organizaciones es que los centros de los perfiles, los centros de gravedad de los perfiles, en este caso esta columna, estas diagonales, este cordón superior, coincidan perfectamente en este punto, de modo de no generar excentricidades, porque recordemos, para las estructuras reticuladas trabajan a tracción y a compresión, y para que esto sea exactamente así, los centros de gravedad que constituyen estos ejes tienen que coincidir todos en un punto. El estudio general del equilibrio elástico, es decir, de la inestabilidad de una columna cargada concéntricamente, como se ilustra en este croquis, de longitud de L, una sección cualquiera, como puede ser esta, donde G es el centro de gravedad, C es el centro de corte, referida a dos ejes principales de inercia, X e Y. Tenemos las distancias entre G, centro de gravedad, y centro de corte, X0 e Y0, cuando están sometidas a cargas de compresión, de alguna forma las ecuaciones generales que plantea el equilibrio elástico están expuestas en estas tres fórmulas generales de la teoría de la estabilidad. Esto es la deformación en el sentido del eje X, representada por esta deformación U, la deformación en el sentido del eje Y, representada por esta deformación B, y la rotación respecto al punto del centro de corte, que está dada por este valor phi. Estas son entonces las ecuaciones que nos dan la ecuación general del equilibrio elástico en el régimen elástico, teniendo como definiciones, bueno, los datos que acá se encuentran: G, centro de gravedad; C, centro de corte; G, y X e Y sub, momento de inercia; U y V, los desplazamientos; X0 e Y0, las coordenadas del centro de corte respecto al centro de gravedad; P, la carga aplicada; J, constante de torsión uniforme; CW, coeficiente del alabeo; Phi, el ángulo de rotación respecto a C; y R0 es el radio de giro polar. En estas condiciones, la ecuación característica que general determina el modo de pandeo está expresada en esta fórmula, donde las raíces de la solución de esta ecuación vienen dadas por estas dos cargas críticas flexionales, P sub X y P sub Y, respecto obviamente a los dos ejes principales de inercia, P sub X y P sub Y, y una tercera raíz que es la componente de la posibilidad de pandeo torsional. Es decir, hay dos modos flexionales, que son estos dos modos flexionales, uno respecto al eje X y otro respecto al eje Y, y hay un modo torsional que determinan la solución a esta ecuación general del equilibrio elástico. Vemos en esta filmina una situación simplificada de lo que vimos anteriormente al considerar las secciones con simetrías. En principio, las A son simetrías con dos ejes de simetría, o sea, el eje X y el eje Y son simétricos. El caso típico es el perfil doble T.
El caso típico es el perfil doble T, dos ejes, simetría doblemente simétrica. En estos casos la ecuación que habíamos visto anteriormente se simplifica y queda en estos términos, siendo las raíces de esa ecuación las que ustedes tienen aquí, estas tres raíces. Dos raíces flexionales, P sub X y P sub Y, y una raíz torsional, que son independientes los modos unos de los otros. Es decir, que finalmente la raíz con menor valor va a ser la que nos determine el modo de inestabilidad, porque siempre obviamente la pieza va a romper con la menor carga y esa va a ser la que nos determina la inestabilidad de la resistencia de diseño. En el otro caso, cuando tenemos solamente un eje de simetría, por ejemplo el caso típico es el perfil, el UPN tiene simetría respecto al eje X, el eje X es simétrico, el eje Y no es simétrico, bueno, ahí Y sub 0 es solamente 0, X0 es distinto de 0, X0 es la distancia entre C y G. Bueno, la ecuación es un poco más compleja y tiene esta resolución. En estas condiciones hay una solución, que es la del pandeo respecto al eje Y, que es un modo independiente, de la misma forma que se da acá, mientras que después hay dos soluciones interdependientes entre P sub X y P sub Z. Esas formas de dependencia, de pandeo flexo-torsional con el flexo-torsional, se da en esta forma de representación matemática. Vamos entonces ahora al estudio de una columna, como la que estamos viendo ahí a la derecha, una columna cargada en forma axil, recta, ideal, y ya vamos a ver por qué. Y en principio nos basamos en este estudio de los estados del equilibrio elástico, que bueno, hay una analogía acá con esta bolita en un plano, bueno, cóncavo, en un plano liso y en un plano convexo, donde tenemos estabilidad, estado indiferente e inestable. A ver, los tres estados están en equilibrio. El peso de esta bolita tiene una reacción igual y contraria en este punto y en estas condiciones están en equilibrio. Ahora bien, producida una perturbación lateral en cada una de estas bolitas, la respuesta es distinta y por eso que para esta es estable el equilibrio, porque producida una deformación por esta concavidad vuelve a su posición inicial. En esta es inestable porque producida esa perturbación obviamente se sale de posición. Y esta, que es la que particularmente nos interesa, es la más interesante pues justamente porque es el límite de la inestabilidad. Es el límite, nos marca un punto límite entre los estados estables e inestables. Y por eso que este es el punto que vamos a tener que estudiar. Bueno, cuando analizamos en una columna este estado de situación, vemos que este límite que es indiferente, cuando uno produce una perturbación, existe una posición distinta a la que está acá colocada, que está en equilibrio. Es decir, tiene otra nueva posición distinta a la inicial que está en equilibrio, que no se puede producir ni en este caso ni en este caso. Solamente puede ocurrir en este caso. Y acá en esta representación de esta columna, bueno, vemos que la columna original obviamente es la columna en posición recta, pero buscamos en todo caso una posición deformada, que sería una segunda posición, que estuviera en equilibrio. Buscando esa solución estaríamos bien en el caso, ubicándonos en el caso del equilibrio indiferente. El caso de la columna ideal perfecta se basa en distintas hipótesis de planteo, que bueno, son planteos teóricos y a veces incumplibles, pero bueno, nos van a marcar un determinado valor máximo que no se puede superar. Esas hipótesis son material linealmente elástico e ilimitado. Sabemos que el material no es linealmente elástico hasta determinado valor, después obviamente se plastifica. O sea, esto es de cumplimiento en una parte del diagrama de tensión de formación.
El módulo es constante, bueno, lo mismo, esto es constante hasta un cierto punto, tanto en tracción y compresión. El material es homogéneo isótropo. El miembro recto y la carga axial, bueno, esto es, hay tolerancia de fabricación, no es exactamente recto, no puedo, el miembro tiene de alguna forma algunas pequeñas excentricidades del orden de L sobre 300, estas son las L sobre 200 según las normativas, pero esta es la normativa del fabricante, no es exactamente recto, pero acompaña casi bien. La carga no es axial. ¿Qué quiere decir esto? Que la carga P no está aplicada perfectamente en el centro de gravedad de la sección, sino que siempre hay una excentricidad. O sea que estos dos hay como excentricidades inevitables. Pero bueno, esas excentricidades se consideran para este caso en estudio que son cero. Los extremos teóricos son perfectos. Bueno, ¿qué quiere decir? Que la articulación tiene momento cero y obviamente giros libres. Está exento de pandeos locales, no hay abolladuras, las secciones son compactas. Bueno, también hay una rotura que no debe sacarnos de la situación principal que estamos estudiando, que es el pandeo flexional. Acá estamos estudiando la posibilidad del pandeo flexional global, no el pandeo local. Y está exento de tensiones residuales, esto que vimos, bueno, básicamente en las secciones laminadas en caliente. Bueno, haciendo todas estas hipótesis, lo que se plantea, bueno, es el equilibrio indiferente para conseguir esta ecuación deformada. Y esta ecuación deformada tiene un equilibrio igualando, por ejemplo, los momentos internos de este miembro, de esta columna, con los momentos internos. El momento interno viene dado por la condición flexional, por la deformación flexional. Esto, bueno, en las teorías de flexión, el módulo E por J mínimo, o J respecto al eje que estoy estudiando, por la derivada segunda de la deformada, es el momento interno. Y el momento externo en cada punto es P por eta. Entonces hacemos esta igualdad asumiendo que estamos buscando esta posición distinta a la inicial que está en equilibrio. Bueno, igualando y determinando este factor alfa, de alfa al cuadrado es P sobre J, fíjense que el valor de alfa no puede ser cero y además es una constante porque P es constante, P, la carga es constante, tiene que ser distinta de cero, E es una constante y J es una constante de la sección, todas estas son constantes a lo largo de la longitud de la sección, bueno, y además tiene que ser distinto de cero, alfa es distinto de cero. Con este planteo, esta ecuación, la derivada segunda es igual a una constante al cuadrado por la integral, la solución es la integral que se plantea acá en una función sinusoidal. Bueno, para las condiciones de borde estudiamos los dos apoyos. El apoyo acá no, donde x es igual a 0 y eta es igual a 0, por lo tanto de esta ecuación sale que C2 es igual a 0. Y la otra ecuación para este punto extremo, en el cual x es igual a L y eta es igual a 0. Para esto la ecuación se transforma, esta ecuación se transforma en C1 por seno de alfa L. Y acá tenemos dos posibilidades, que C1 sea 0, bueno, si C1 es 0 y C2 es 0, esta eta es 0 y estamos en la condición de la barra recta, entonces no es la condición buscada. Y la otra posibilidad es que seno de alfa L sea 0. La posibilidad de que seno de alfa L sea 0 es que en principio alfa L sea 0. Esto no puede ser porque alfa L sea 0, porque habíamos dicho que alfa no puede ser 0 porque es esta constante y L tampoco puede ser 0. Entonces esto es distinto de 0, la primera función alfa L igual a 0 no puede ser. La que tiene que ser es seno de alfa L igual a 0 y eso se da cuando alfa L toma un valor de pi, 2 veces pi o 3 veces pi. Reemplazando los valores de esta solución alfa L igual a pi, y reemplazando los valores de alfa,
de este valor de alfa, surge la ecuación reconocida por Euler. Es la carga crítica es igual a pi cuadrado EJ mínimo sobre L cuadrado, que es lo que se reconoce comúnmente como la P de Euler. Analicemos ahora nuevamente la fórmula de Euler. Acá la tenemos. P sub k es pi cuadrado EJ mínimo dividido la longitud entre extremos articulados al cuadrado. En principio, el pi cuadrado, E y J son constantes. Pi obviamente es una constante, E, módulo de elasticidad longitudinal, es una constante, y J, que en rigor hay dos J en las secciones transversales metálicas, que corresponden a cada uno de los ejes principales de inercia, Jx y Ji. Interesa obviamente el mínimo, porque es el que va a dar la carga crítica menor, que es la que produce la rotura. Entonces interesa el mínimo. Pero acá hay dos ejes principales de inercia, dos raíces que habíamos visto flexionales respecto al Jx y respecto al Ji. Y obviamente es la longitud al cuadrado la que influye fuertemente respecto a la capacidad de carga por estabilidad. Barras muy largas, bueno, tienen cargas críticas muy bajas, incluso mucho menores que las de fluencia. Entonces, este modo puede ser el que de alguna forma nos provea la inestabilidad mucho antes que esto se plastifique. Respecto a esta situación, esta condición la habíamos determinado para una relación alfa L igual a pi. Alfa L igual a pi. Para otros valores de alfa L igual a 2 veces pi o 3 veces pi, los valores de la carga crítica son mayores, obviamente, y dan estos resultados. Son modos más complejos de la elástica y se corresponden con estas deformadas que se tienen acá. El modo que más nos interesa es este, el que se da para alfa L igual a pi, porque es el modo en el cual nos provee la menor carga crítica. Otro análisis también habría que hacer respecto a valores inferiores a la carga crítica. ¿Qué pasa cuando P es menor a la carga crítica P sub K? Bueno, habíamos visto, cuando vimos la analogía de la bolita y las zonas cóncavas, que cuando el sistema es estable, cualquier perturbación hace volver a una posición inicial. Y esa posición inicial no tiene prácticamente, es única y no tiene deformaciones. Y por lo tanto las cargas críticas, las cargas P menores a las cargas críticas no tienen una deformación y están de alguna forma representadas por este recorrido que va desde acá hasta acá. Ahora, esta posición horizontal se corresponde con lo que está la bolita en el estado indiferente, es decir, puede haber distintas posiciones de la bolita en distintas deformadas en que tengamos esa suerte de equilibrio, que son estas expresiones que estamos dando acá. Después hay otro sector que se podría dar hacia arriba, que sería la posición del equilibrio, el equilibrio inestable, sería esta otra posición a estudiar, ¿no? Bueno, finalmente este punto teórico nos refleja un estado de lo que se conoce en la teoría como bifurcación del estado del equilibrio elástico, que después, aumentando la carga P, uno puede recorrer estos dos caminos, el camino indiferente o el camino inestable. Es decir, en el camino inestable uno puede tomar carga, pero cualquier perturbación obviamente me produce el colapso de la pieza. Bueno, en términos tensionales, esta expresión de la carga crítica se puede expresar de esta forma, es decir, dividiendo la carga crítica dividido el área transversal, me queda la ecuación resuelta de esta manera o se puede expresar en la forma generalizada que lo hace Euler, que es en formato tensional, expresada de esta manera. La tensión de Euler es pi cuadrado E sobre la esbeltez al cuadrado. Esta en rigor es la fórmula de Euler, donde obviamente la esbeltez es la relación entre la longitud de pandeo y el radio de giro mínimo de la sección, ya que acá hay una relación entre J y la sección transversal que me da el radio de giro.
Vemos aquí un segundo ejemplo, que se trata de una columna la que está empotrada en su posición inferior y libre en la superior, pero ya tiene una excentricidad que en algunos casos puede ser inevitable o puede ser una excentricidad real también. Es decir, que nos estamos apartando del ejercicio anterior en que, bueno, la carga tiene una excentricidad, manteniendo las otras hipótesis que habíamos visto eh, dentro de la columna ideal. En este caso tenemos que adicionar que la solicitación es perfectamente recta, que el plano de solicitación coincidente con el eje principal de inercia de la sección transversal y la deformación está en el plano de solicitación. Y el empotramiento es un empotramiento teórico perfecto, en este caso en el otro de la articulación. Planteado así, bueno, se hace el mismo análisis que para el ejercicio anterior, suponiendo un equilibrio indiferente, es decir, buscando una posición distinta a la inicial que esté en equilibrio. Y esto es la igualdad de estos momentos, el momento interno con el momento externo. El momento interno, de nuevo, es la rigidez flexional por la derivada segunda de la elástica. Acá se desprecia la deformación por corte y por axil, que son en estructuras flexadas se puede prescindir de esta condición, y se agrega el término, obviamente, de la carga del momento exterior, ¿cierto? El momento exterior, la carga por la excentricidad menos la deformada. Planteado así, nuevamente se igualan estas dos ecuaciones, se despeja el valor alfa cuadrado del mismo valor que habíamos visto para el anterior caso, se plantea la misma solución para la integral del tipo sinusoidal, a la cual se agrega dos términos sumando en el numerador, y bueno, se plantean de nuevo las condiciones de borde para determinar las constantes C1 y C2. Para x igual a 0, que es el punto O, eta es 0, porque es un apoyo, obviamente, y ahí se obtiene la constante C2, y para x igual a 0, la derivada primera, la tangente, es 0, porque es un empotramiento, y de ahí se obtiene C1 igual a 0. Bueno, reemplazando en la ecuación de la elástica estos términos, finalmente nos queda la elástica general expresada de esta forma: eta e más f 1 menos coseno de alfa x. En realidad, en el punto extremo, para x igual a L, en este punto, la elástica es la flecha, es esta flecha que está ahí. Y la flecha, que es una incógnita, tiene este valor. Reemplazando en la ecuación, tiene este valor e más f, reemplazando el coseno de alfa x por coseno de alfa x. Bueno, haciendo estos reemplazos tenemos la elástica general en estos términos. El planteo, bueno, es que para cargas pequeñas de P, la flecha va creciendo en forma proporcional a P. Ahora, cuando P ya tiene un valor, o alfa L tiene un valor importante, ya la flecha crece más aceleradamente que el crecimiento de P, hasta que llega a un valor en el cual, para coseno de alfa L igual a 0, en donde la flecha tiende a infinito. Cuando acá se ve en esta ecuación, cuando coseno de alfa L tiende a 0, este denominador hace tender a la flecha a infinito. Y si la deformación es infinito, la flecha es infinito, y estamos en el caso del colapso. Ahora, ¿cuándo es coseno de alfa L tendiendo a 0? Bueno, cuando alfa L es 0,5 de pi o 1,5 de pi o, bueno, así sucesivamente. Para el primer caso, para este caso, alfa L igual a 1/2 de pi, vamos a obtener que la carga crítica, con el mismo criterio, reemplazando los valores de alfa y todo esto, que la carga crítica va a ser pi cuadrado EJ sobre 4L cuadrado. Una fórmula similar a la de Euler, considerando que la longitud ahora hay que medirla en estos términos, en términos de que está empotrado libre, empotrado libre. Lo que acabamos de ver en el ejercicio anterior nos indica que el caso de la carga crítica obtenida para la columna empotrada libre
es equivalente al caso de la columna articulada, considerando las longitudes propias de cada caso. Si hacemos este análisis, vamos a ver que la carga crítica con los efectos de pandeo es la misma considerando las distintas longitudes del pandeo, lo que nos lleva a la conclusión de que las excentricidades no modifican la carga crítica de pandeo. Eso lo estamos viendo perfectamente un poco en este gráfico que está representando el comportamiento de la excentricidad. Para excentricidades relativamente chicas o nulas, como es este caso, excentricidad respecto a la luz igual a cero, el camino a recorrer cuando la carga se inicia es un poco este, es el que habíamos visto para la carga ideal sin excentricidad. Mientras que cuando ya empezamos a tener excentricidades crecientes, el camino a recorrer se hace asintótico, finalmente la carga crítica es la misma, pero el camino a recorrer es un poco distinto. Esto de alguna forma lo podemos ver analizando los distintos casos que tenemos que considerar. En primer caso, la condición de resistencia al momento primer orden, para este caso es P por E, es decir, el sistema sin deformación, y el momento en segundo orden es P por E más F, es decir, considerando la deformación. Cuando uno considera la deformación, bueno, de acuerdo a lo que vimos en la filmina anterior, este E más F era igual a E sobre coseno de alfa L o P por E por secante de alfa L. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Cuando P relativamente es chico, el momento en segundo orden va creciendo proporcionalmente a P. Ahora, cuando los valores de P se hacen mayores, el momento crece por dos veces. Primero porque está multiplicando acá en forma directa y después porque está dentro de este valor de alfa que está creciendo también. Entonces crece más rápidamente el momento. Y esto se ve acá con esta tensión, se ve en términos tensionales, la tensión de flexión compuesta, la parte del componente axil más el componente flexional, que se reconoce de estas dos formas, incluyendo el concepto del factor de segundo orden. Por eso que finalmente se concluye que la tensión no es proporcional a P, sino que crece más rápidamente con P, porque P al influirse en estas dos condiciones, aquí en este sector inicial y dentro de este factor alfa que también lo hace crecer. Bueno, en este gráfico podemos ver cómo evoluciona la tensión de Euler en función de la esbeltez. Esto es tensión crítica en ordenadas, y en las abscisas tenemos las esbelteces. El caso más teórico es cuando la excentricidad es cero, corresponde al caso de Euler en el pedido ideal, y responde a esta forma. La tensión es la hipérbola, la famosa hipérbola de Euler, en donde para esbelteces importantes tiende a cero, y para esbelteces tendiendo a cero, esta tiende a infinito. Obviamente esto tiene un acotamiento porque es la resistencia del material, que ya vamos a ver más adelante dónde se termina, pero Euler analiza un caso ideal, esto es volver a la hipótesis inicial, la relación tensión-deformación lineal, además infinita. Cuando consideramos las excentricidades, bueno, ocurre esto en la ecuación de Euler. Las excentricidades van castigando en la medida que el valor de E va siendo más importante en relación al radio de giro. Entonces va castigando las tensiones críticas en función de la excentricidad. También se puede, en general, lo que se hace para determinar el momento de segundo orden, así como lo vimos nosotros, que es P más E más F, es considerar un coeficiente de amplificación. Es mucho más sencillo, que finalmente es muy parecido o es una aproximación a lo que acabamos de ver nosotros recién con la secante de alfa L. Esta es una propuesta que se hace y que da valores muy similares a los del coseno de alfa L. Y bueno, es reemplazar
el coseno o la secante de alfa L por este factor coeficiente de amplificación que es 1 dividido 1 P sobre P de Euler. Es una fórmula aproximada que toman prácticamente los programas de verificación en términos de segundo. En esta filmina estamos viendo cuál es la validez del pandeo de Euler. En rigor, Euler vale para el periodo elástico, es decir, cuando las tensiones son proporcionales a las deformaciones, es decir, para este periodo inicial. En este periodo inicial vale la fórmula de Euler, vale la fórmula de Euler del pandeo elástico, es decir, en la zona de barras largas, ya la vamos a ver por qué, en esta zona de las esbelteces altas, vale Euler y vale la hipérbola de Euler. En este periodo de la tensión proporcional a la deformación. El módulo E es constante y tiene todo su valor. En este periodo vale. ¿A dónde deja de valer? Bueno, cuando las tensiones dejan de ser proporcionales a las deformaciones. Y esto ocurre, bueno, según los criterios que tienen los americanos, aproximadamente un poco incluso por debajo de la mitad del valor de la tensión de fluencia, producto básicamente de las tensiones residuales. Producto de las tensiones residuales, ustedes se acuerdan que habíamos visto que pasamos de este diagrama bilineal a un diagrama que tiene esta curva. Entonces, Euler puede aplicarse hasta este punto, a esta tensión de proporcionalidad entre tensiones y deformaciones. ¿Y cómo resolvemos esta segunda parte de la curva? La zona de barras cortas, ¿cómo se resuelve? Bueno, distintos planteos ha habido en este tipo de pandeo para barras más cortas y lo que se ha llegado a una fórmula muy parecida a la de Euler, que la propuso Engeser, que reemplaza el módulo E, el módulo inicial, por el módulo tangente. El módulo tangente punto a punto. Este módulo tangente va reemplazando y va variando hasta hacerse prácticamente cero en términos teóricos. ¿Sí? Entonces, en el campo elástico vale Euler y en el campo inelástico vale Engeser. Por eso que siempre se dice que la zona de barras largas es de Euler y la zona de barras cortas es de Engeser. Bueno, volvemos a insistir sobre el tema de las longitudes de pandeo. En este caso, bueno, la fórmula de Euler en estado tensional es pi cuadrado E K por L sobre I al cuadrado. Esto es la esbeltez. La esbeltez es esto. En términos de esbeltez, lambda es todo esto. A veces el radio de giro aparece como R en la normativa y aparecía como los radios de giro en las tablas viejas. La longitud real de la columna es L, pero la longitud efectiva de pandeo es K por L. Para hacer válida esta fórmula para cualquier condición, se aplica este coeficiente K que tiene que ver con la distinta condición de apoyo. Entonces aquí están las condiciones de apoyo: empotrado 0,5, empotrado apoyado 0,7, un empotramiento con un empotramiento guiado 1, articulado que es el modelo fundamental 1, empotrado con desplazamiento permitido o libre 2. Bueno, estos son los casos teóricos que se adoptan para el valor de K. Después hay algunos valores un poco más conservativos que están dispuestos acá en la parte inferior. Seguramente estos ustedes ya los conocen y bueno, son de aplicación para determinar las longitudes del pandeo. ¿Qué pasa con las longitudes del pandeo en el caso de los pórticos? Bueno, en los pórticos, ¿cómo consideramos la longitud de pandeo de estos elementos? Porque ya no tenemos, bueno, salvo los apoyos, ya no tenemos extremos teóricos, tenemos apoyos relativos, es decir, no hay ni una articulación, ni un apoyo libre, ni un empotramiento. Tengo un apoyo relativo, este extremo A tiene que ver con las rigideces de la columna y de la viga adyacente, igual que estas condiciones. Entonces, de nuevo,
acá planteamos que hay que hacer primero una clasificación de cómo son los pórticos. Y acá hay dos tipos de pórtico. El pórtico desplazable, que es este, que solamente provee su rigidez a partir de la rigidez flexional para tomar cargas horizontales. Este se deforma, el punto A se deforma, el punto B se deforma, hay un desplazamiento horizontal. Este es un tipo de pórtico. Y después otra clasificación que es los indesplazables, en los cuales hay un elemento, que en este caso son estas cruces, que rigidizan e inmovilizan los puntos extremos A y B, y por lo tanto se los denomina indesplazables. Es decir, hay una estructura especial que toma las cargas horizontales y no permiten la deformación. Entonces, en base a estas dos definiciones, clasificamos nuestros pórticos y en la filmina que sigue vamos a obtener los valores de K. Bueno, aquí están los valores de K para cada caso. Este es para desplazamiento lateral impedido, es decir, pórticos indesplazables, y desplazamiento lateral permitido, pórticos desplazables. Ustedes tienen acá la rigidez del nudo A, la rigidez del nudo B. La rigidez se determina haciendo esta ecuación, la sumatoria de las inercias dividido las luces de las columnas que convergen al nudo, dividido las sumatoria de las inercias respecto a las longitudes en la viga que convergen al nudo. En esta suerte de ecuación se definen los extremos aporticados, que puede ser G sub A o G sub B. G sub A o G sub B. Entonces, interpolando entre estos dos valores, se obtiene el valor de K para esa determinada relación. En los casos teóricos, G es igual a 0 para el caso empotrado, estaríamos en este caso, o para apoyos articulados, G sería infinito. Fíjense que si uno plantea para este desplazamiento lateral impedido el caso empotrado, sería 0 con 0, uno interpola y el K es 0,5 que concuerda con los casos empotrado. Y si yo tengo articulado, también concuerda con el caso, el modelo típico de K igual a 1. Acá vimos cómo es el comportamiento teórico de las inestabilidades. Entonces acá vamos a ver una resumida cuestión respecto a lo que la especificación ISC 360 de 2016 nos está exigiendo como un poco resultado de la teoría que hemos visto. En principio, la resistencia de compresión se define por estos dos valores: el coeficiente de reducción de la resistencia, phi sub c, y la resistencia nominal. Esto es lo que finalmente siempre necesitamos determinar. Phi sub c, el coeficiente de reducción para la compresión es 0,9 para nuestro método del RFD. Esto es una constante para todas las condiciones, salvo algunas pocas excepciones. El 0,9 es el coeficiente de reducción de la carga nominal. Otra cuestión que es interesante también considerar es que, de nuevo, la esbeltez K por L sobre R, lambda, la esbeltez global, K por L sobre R, dice no sea mayor que 200. Antiguamente las viejas normas indicaban que esto no podía ser mayor que 150, los limitaba. Ahora recomienda, no exige que sea mayor de 200. Lo que ocurre es que, bueno, cuando es mayor de 200 cae muy hacia abajo la tensión crítica y son barras muy inestables y toman poca carga. De alguna forma estoy haciendo ineficiente el uso, por lo tanto, bueno, aquel que quiera construir una columna con esbelteces importantes va a tener un castigo importante. O sea que la definición de la norma es recomendar, no exigir que la esbeltez sea mayor que 200. Bueno, la propuesta entonces de la norma es para determinar la resistencia de compresión nominal, P sub n es el F crítico, la tensión crítica, por el área
transversal total, el área bruta, a su G es el área bruta, por la F crítica. Y de nuevo, hay dos fórmulas, una para el tramo de barras cortas, o Engeser, y otro B, el tramo de barras largas. Y lo define a partir de una esbeltez límite, que es esta K por L sobre R, esto es esbeltez, definida por este término, 471 de raíz de E sobre FI, tensión de fluencia. O sea que para una relación FI sobre FE de 225. En vez de usar la fórmula de Euler, usa una fórmula matemática, que acá está expresada como la F crítica es 0,658 a la potencia de FI sobre FE, todo multiplicado por FI, que es la tensión de fluencia, y FE es la tensión de Euler. Que para el caso de las barras largas o esbelteces mayores a este valor, que acá está, esbelteces globales, vale la fórmula de Euler, un poco castigada. Fíjense, Euler es esto, F de Euler es pi cuadrado E, K por L sobre R cuadrado, lo que habíamos visto en la teoría que acabamos de ver, en la cual se castiga por este coeficiente 0,877, porque recordemos que Euler consideraba que todas aquellas hipótesis ideales, y en realidad hay excentricidades inevitables que considerar, y por lo tanto castiga acá un poquito con un 12-13% a la tensión de Euler para el tramo de barras largas. Pero bueno, esto finalmente es el resultado que pone la norma para todo el campo de barras cortas o periodo inelástico, también se llama periodo inelástico, y el campo de barras largas o periodo elástico o de Euler a esta fórmula de Euler. En esta filmina vemos cómo es los valores de las esbelteces límites para las distintas tensiones del acero, ¿no? Para distintas calidades de acero. Este sería el F24 nuestro, aproximadamente. La esbeltez límite está en 134. Para aceros de mayor calidad, las esbelteces límites van disminuyendo. ¿Sí? Van disminuyendo. Otra cosa a considerar es que, bueno, la esbeltez es finalmente la que define la carga crítica, y que por lo tanto la condición más eficiente de una columna con dos ejes principales tendría que ser aquella en la cual la esbeltez en X sea igual a la esbeltez en Y. Bueno, muchas veces eso no se puede conseguir porque los radios de giro son distintos, pero se pueden conseguir con distintas condiciones de apoyo o con distintas longitudes en cada tramo. Y esto es algo bueno, que hay que ver. Siempre se trata de que las columnas estén equilibradas en ambos ejes para tener una condición de máxima eficiencia. Obviamente, esto que acabamos de ver es pandeo global flexional. Y para eso entran las esbelteces globales. Finalmente, para terminar esta primera parte del módulo de pandeo, tenemos acá, ejecutado por el ingeniero Nicolás Badano de la cátedra, un resumen de lo que serían las fórmulas esas que propone la norma, aplicadas a distintos aceros normalizados por la IRAM, un F24, un F26 y un F36, variando las resistencias, es decir, ya están calculadas las fórmulas en estas tablitas. Entonces lo que uno ingresa con un esbeltez, y para los distintos tipos de acero nos da cuál es el valor de la tensión crítica. Es una tabla simplificada que resume los valores de las tensiones, y bueno, se advierte que para valores de esbelteces bajas la carga crítica es relativamente alta, pero obviamente no supera la tensión de fluencia, está aproximando a la tensión de fluencia, mientras que para esbelteces grandes, para esbelteces de 200, obviamente la carga crítica se hace muy menor, prácticamente 6 veces el valor de la tensión de fluencia, y por lo tanto, bueno, la criticidad por la esbeltez seguramente va a tener en consideración preponderante acá. Bueno, con esto dejamos esta primera parte del módulo de pandeo, así lo hacemos un poquito más corto y después continuamos con una segunda parte.
Gracias.